Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde Matehuala, San Luis Potosí, nuevamente su programa Sembradores del Rey. Nos habíamos ausentado por algunos 2 programas debido a una salida que habíamos tenido y aparte también por la enfermedad que se ha presentado, las vías respiratorias. Aún todavía no andamos en condiciones propicias, pero aquí estamos, hermanos y amigos, para traer el estudio de la carta a los Colosenses. La Iglesia de Cristo, que se reúne en la calle Independencia en Matehuala, San Luis Potosí, 1408, les desea a todos nuestros hermanos y amigos en Cristo que en este año 2018 que ya ha iniciado, Dios les colme de ricas y grandes bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, por darnos la oportunidad de ser parte de este espacio en este programa donde compartimos la palabra de nuestro Dios, un mensaje de amor para salvación. Saludamos incansablemente a todos nuestros hermanos que sabemos que en esta hora de la noche quizás algunos se conectan para escuchar una porción de la Sagrada Escritura. No estamos haciendo un espacio en el estudio que estamos llevándolo corrido debido a que el micrófono en el cual el servidor hasta este momento cuenta con él, no tengo manera de poder poner unos himnos de fondo, por eso estoy dándole el tema corrido o la clase más bien hasta terminar. Así de que por eso, hermanos, amigos, no hacemos ningún espacio dentro de una media hora. Como les decía hace un momento, empezamos con el estudio y hasta que cerramos casi con la hora es cuando terminamos. Pues bien, ya estando entonces en espera ya de empezar el estudio de esta noche, vamos a ponernos en manos de Dios en oración para orar también por las necesidades que se están presentando, como es allá en Panamá, donde los hermanos están pidiendo oración, ya que tanto nuestros hermanos en Cristo en ese lugar como toda la ciudadanía están, según se ve por ahí la imagen, sufriendo inundaciones. No sé qué esté pasando en ese lugar, si sea una tormenta o si ha salido el mar, no sabemos. Solamente se mira por ahí por medio del internet lo que está pasando. Así de que piden nuestros hermanos oraciones y así es que vamos a incluirlos en manos de nuestro Dios, ponerlos en manos de nuestro Dios en esta hora de la noche. Vamos a hacer la oración principal y así estaremos iniciando con el estudio de la carta que el apóstol Pablo escribió a los Colosenses, la cual nos trae mucha grande enseñanza para cada uno de nosotros. Vamos a ir a Dios en esta oración. Eterno y poderoso Padre, le damos las gracias por este día que usted nos ha dado, también por las bendiciones que recibimos de parte suya. Gracias por las bendiciones espirituales, pero también por las materiales que nos da. Ahora en esta noche nos disponemos a estudiar su palabra, pidiéndole que sea usted nuestro Dios el invitado para esta ocasión y que lo que hemos de decir nuestro Dios sea de acuerdo a su bendita voluntad. Bendiga a nuestros hermanos allá en Panamá que están pasando por una situación difícil. Ayuda a nuestro Dios sea con ellos para que no haya pérdidas humanas y que ellos puedan salir adelante, nuestro Dios, con las necesidades que se han de presentar. También, eterno Padre, gracias porque nos permite poder transmitir su palabra por este medio. Bendiga a quienes organizan, nuestro Dios, quienes están al frente de este programa y quienes, nuestro Dios, contribuyen económicamente para poder llevar a cabo estos mensajes. Bendiga a nuestro Dios su palabra y bendiga a quienes la estarán escuchando, pues todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues habíamos comenzado el estudio de la carta a los Colosenses, en el cual vamos un poco despacio y estamos en el capítulo número 1 de la carta a los Colosenses y estamos allí estudiando. Si ustedes
están sintonizándonos, hay alguien que esté sintonizando el programa, estamos estudiando el capítulo 1, versículo 2, y lo último que habíamos hablado es acerca de cuando el apóstol Pablo, estamos lo que es en el saludo, están enviando el saludo a los hermanos, y dice tres o cuatro cosas muy interesantes de estos hermanos. Los hermanos de Colosas eran santos, los hermanos de Colosas eran fieles, los hermanos de Colosas estaban en Cristo, los hermanos de Colosas estaban en la gracia. Y voy a abundar en esta noche, o vamos a ver una frase la cual no la hemos estudiado, y esa frase se encuentra ahí en el capítulo 1 y en el verso 2. La frase en Cristo, esa frase en Cristo, la frase en Cristo es en Cristo se encuentra más de 569 veces la frase en Cristo, y eso significa, bueno, voy a dar significado, dentro de, o alguien que le pertenece a Cristo. Así de que el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los colosenses, nosotros aquí encontramos el importante concepto, hermanos y amigos, de estar en Cristo. Es usado esta frase en Cristo, es usada mayormente por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el apóstol que más utiliza esa frase. Pero fuera de las cartas que el apóstol Pablo escribió, la frase en Cristo se encuentra también en algunos otros libros del Nuevo Testamento, como por ejemplo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Ahí está la frase, en mí, o sea, dentro de mí, o en Cristo. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Ahí está de nuevo la frase. Yo soy la vid verdadera. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Otra vez en mí, el que en mí, otra vez ahí, en Cristo, no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Esta frase también se encuentra en 1 de Pedro 3:16, 5:14, en 1 de Juan 1:5, capítulo 2, verso 5, y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, donde dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Entonces ahí nuevamente, hermanos, encontramos esa frase. En Colosenses, en el verso 1 y en el verso 2, Pablo usa esta frase, en él, o sea, en Cristo, para describir las cualidades de Jesús y la relación que los cristianos tienen con este. Fíjese cómo el apóstol Pablo está utilizando esta frase para dos cosas: para describir las cualidades de Jesús y también la relación que los cristianos tenemos con él. Los que estamos en Cristo, o los que están en él, los que están en Cristo, en una relación espiritual en Cristo. Y dice: qué hermosa relación. Los que están en una relación espiritual en Cristo, es la manera como utiliza el apóstol Pablo esta frase, en él. Tenemos esa hermosa relación espiritual, los que estamos en Cristo. Por eso estos hermanos, dice la Sagrada Escritura, que estaban en Cristo. Y estando en Cristo denota una relación tan importante, tan especial, tan interesante. Por eso en el mismo verso del capítulo 1 y en el verso 4, mismo apóstol Pablo les dice a los hermanos: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído más bien en el verso 4 dice: habiendo oído de vuestra fe ahí está,
en Cristo Jesús, y el amor que tenéis a todos los santos. Fíjese, hermano y amigo, ahí nuevamente el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, los que estamos en Cristo, los que están en Él, estamos en una relación tan linda y tan espiritual con Él. También señala una de las cualidades cuando el apóstol Pablo utiliza la frase en Él, es para señalar las cualidades de Jesús y señala su poder sustentador. Todo dice la Sagrada Escritura, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí está señalando su poder sustentador. Pero también esta frase en Él se usa para describir su suficiencia para llenar las necesidades de toda creación. En el capítulo 1, en el verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. También esta frase en Él se usa aquí para describir la esfera espiritual en que los cristianos han de andar y ser edificados. En el capítulo 2, que más adelante vamos a abundar, en el verso 6, allí la Sagrada Escritura menciona sobre este asunto. También la frase en Él o en Cristo describe el hecho de hacer completos a los cristianos. Fíjese, el hecho de hacer completos a los cristianos. En el capítulo 2 y en el versículo número 10 dice que los que estamos en Cristo estamos completos, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso nosotros no necesitamos otras revelaciones, no necesitamos, aparte de la Sagrada Escritura, otro libro. Como en una ocasión me dijo una persona religiosa que ellos tenían el pastel completo porque ellos tenían toda la revelación completa. Y le dije, ¿y cuál es esa revelación completa que usted tiene? ¿O cuál es ese pastel, verdad, que usted tiene? Porque si lo quiere compartir conmigo en forma graciosa, le dije en forma graciosa, si lo quiere compartir conmigo, yo soy diabético y no puedo comer pastel. Dijo, no, es que nosotros tenemos la Biblia y tenemos el libro de Mormón, dijo, y ustedes solamente tienen la Biblia, así de que pues no tienen el pastel completo. Mire qué sabia me salió esa persona. Pero en el capítulo 2 y en el versículo 10 de la carta a los Colosenses, anoten ese texto quienes estén escuchando, hermanos y amigos, y este texto les va a servir más adelante. Todos los que estamos en Él, o sea, todos los que estamos en Cristo, estamos completos. No necesitamos más libros, no necesitamos más otras cosas. Estando en Cristo, ahí está lo completo. La frase en Él o la frase en Cristo también el apóstol Pablo la utilizó para describir también una de las cualidades que tenemos nosotros, que es la circuncisión espiritual que Él provee en el bautismo. En el capítulo 2, en el versículo 11 dice que nosotros somos circuncidados en el momento de que somos bautizados, al cortar de nuestro cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Y de cortar el pecado. Así de que esa es otra de las bendiciones que nosotros gozamos estando en Él o estando en Cristo. En las demás cartas que el apóstol Pablo escribió, Pablo también está utilizando expresiones como las que hemos visto en Cristo y en Él. Y él las utiliza, esas expresiones, anótele, en Cristo y en Él las utiliza para describir a los que eran seguidores espirituales de Jesús gracias a su relación con Él. Él utiliza esa expresión entonces en Él o en Cristo, ¿para qué? Pues para describir a los que eran seguidores espirituales de Jesús gracias a su relación con Él. Estos eran miembros, los que estaban siguiendo a Jesús eran miembros de diferentes congregaciones o cristianos que estaban en Cristo o en el Señor. Encontramos muchos lugares, hermanos y amigos, donde todos estos hermanos se encuentran en Cristo y esa relación que ellos tienen con Él. En Romanos, por ejemplo, en el capítulo número 12, en el versículo número 5, dice así el apóstol Pablo: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo fíjese otra vez,
en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Recuerde que en Cristo, o la frase en Él, se usa para describir a los que eran seguidores, o se usa para describir a los que somos seguidores espirituales de Jesús gracias a su relación con Él. Por eso ahí menciona la escritura en Cristo. Fíjese, somos un cuerpo en Cristo. También encontramos ahí mismo en Romanos, en el capítulo 16 y en el versículo número 3, donde dice el apóstol Pablo: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores otra vez en Cristo Jesús. Esta frase nos señala que estos hermanos tenían una relación especial, una relación espiritual de Jesús gracias a estar en Él. Así que todas las bendiciones espirituales se encuentran en Cristo. Y fíjese, voy a mencionar 10 bendiciones espirituales que se encuentran en Cristo. ¿Sí? Voy a mencionarlas de una por una y también vamos a mencionar los textos. La primera bendición que encontramos, hermanos, en Cristo, o estando en Cristo, bendiciones en Cristo. Fíjense las bendiciones que se encuentran en Cristo. ¿Cuáles son estas bendiciones? Número 1, la primera bendición es la redención. Esa es una de las bendiciones que encuentra, hermanos, uno estando dentro de Cristo. Por eso dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Fíjese, mediante la redención, o sea, nosotros somos redimidos, somos rescatados mediante la redención. Fíjese quién es el medio de la redención: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Note claramente cuál es el objetivo de la redención. ¿Quién es el principal, el que nos da la redención? La redención no la vamos a encontrar en un hombre común o corriente. La redención no la vamos a encontrar en un ídolo. No la vamos a encontrar en un profeta famoso. No la vamos a encontrar en nadie que no sea solamente Cristo. Por eso Romanos lo pone bien en clarito: siendo justificados, o sea, declarados inocentes, sin culpa, absueltos de culpa. Y todo esto es gratis, gratuitamente. Y una de las cosas que actúa, o gracias a su gracia, que es el favor que no merecemos, mediante la redención. Y ahí está el medio que nos redime para ponernos dentro de la redención. Ahí está el que nos rescata, que es en Cristo Jesús. Así de que estamos viendo 10 bendiciones que se encuentran en Cristo. La primera es la redención. Tenemos otro texto más que nos habla de la redención, que es Efesios capítulo 1, versículo número 7. Es otro texto que también alude a este mismo asunto que estamos notando. En Efesios capítulo 1, verso 7 dice la escritura: ¿en quién? O sea, ¿en quién? Ese es en quién. Ese es en Cristo. Describe aquí que los seguidores espirituales de Jesús, ¿sí?, los que estamos en Cristo, señalando esa relación, dice allí: ¿en quién? O sea, en Cristo, el medio, tenemos redención por su sangre. Aquí nos está trasladando, hermanos, al Calvario. Nos está trasladando aquí a la sangre que Cristo derramó. Nos está llevando el apóstol Pablo hasta el Gólgota. Nos está recordando el apóstol Pablo acerca de la crucifixión del Hijo de Dios. Nos está trasladando a esos momentos terribles de su muerte. Pero dice allí: en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según
las riquezas de su gracia. Esa es la primera bendición que hay en Cristo, la redención. Otra de las bendiciones que hay en Cristo no solamente es la redención, también otras de las bendiciones que hay en Cristo es el perdón. ¡Qué hermoso! El perdón. Fíjese en Efesios capítulo 1 en el verso 7 también dice ahí que tenemos, dice, el perdón de pecados. ¿En quién? O sea, en Cristo, en el amado, si usted gusta ir en el contexto, en el amado, fíjese lo que nosotros tenemos, el perdón de pecados. Allí en Colosenses, en el capítulo 1 y en el verso 14 también dice, en quien tenemos. Por eso estas cartas se adjudican que las escribió el apóstol Pablo, porque noten las mismas palabras, en quien tenemos redención, o sea, libertad por su sangre, el perdón de pecados. Otra bendición que tenemos en Cristo es el perdón, pero también otra de las bendiciones espirituales que se encuentran en Cristo es la vida eterna. Otra bendición para aquellos que estamos dentro de Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo número 23 dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note cómo el Espíritu Santo, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, le dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. ¿Y qué es el pecado? Pues el pecado es las mentiras, los pecados es las drogas, es el alcohol, son los pleitos y muchas otras cosas. Bueno, pues hay quienes se baten en el pecado, hay quienes les gusta el pecado, como decía un hermano, les gusta el lodo, les gusta enlodarse como los marranos, andar bien enlodados. Pero fíjese, aquí está la paga después de que se han metido en el lodo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, aquí está el regalo de Dios, un regalo que no merecemos, por el cual no podemos pagar. El regalo de Dios, ahí está, la dádiva de Dios es vida eterna, pero esa vida eterna únicamente se da estando dentro de Cristo, únicamente se da teniendo esa relación espiritual con Jesucristo. Dentro de Cristo están estas bendiciones. Otra de las bendiciones de las cuales contamos al estar en Cristo, bueno, cité solamente Romanos 6:23, hay más textos, pero vamos a continuar con otro número 4. Otra de las bendiciones que se encuentran en Cristo, dentro de Cristo, es la santificación. Allá cuando escribe el apóstol Pablo la primera carta a los romanos, les recuerda que por estar en Cristo ellos, mire lo que había pasado a la iglesia de Dios, o sea, señala pertenencia, la iglesia de Dios a la que le pertenece a Dios, que está en Corinto, a los santificados, ¿ve? A los santificados en Cristo. ¿Cómo fueron santificados estos hermanos? Porque tuvieron o porque tenían una relación con Jesús, gracias a la gracia de nuestro Dios. Tenían una relación con Él y por eso están en Cristo, pero con una condición: santificados, o sea, apartados para el uso exclusivo de nuestro Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y
nuestro. Hay muchas personas que alegan y que dicen que nadie puede cambiar, que nadie tiene el poder para cambiar a otra persona. Humanamente hablando, hermanos y amigos, nosotros no tenemos el poder para cambiar a una persona, pero el Espíritu Santo a través de la palabra hace la obra, y mire cómo nos ha convertido ahora, ¿verdad? Nos ha santificado, nos ha apartado. Otra de las bendiciones que encontramos o que tenemos en Cristo es la gracia. Y ya hemos visto mucho acerca de este asunto, la gracia, ¿sí? La gracia, un favor que nosotros no merecemos, un favor no merecido. En 1 Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada. Y otra vez, fíjese el medio. ¿Quién es el que les dio esta gracia? ¿Cómo entraron en esta gracia? En Cristo Jesús. Note la expresión, estando en Cristo Jesús se obtiene esta gracia. Tengo un pequeñito problema con la computadora, así que ahí si están escuchando cada rato ahí que me anuncia, pero bueno, ya estaremos trabajando en quitar ese problema que tiene. Hablando acerca de la gracia, en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, vamos a ver esa escritura, y notemos allí que también el apóstol Pablo, cuando le escribe a este joven Timoteo evangelista, habla acerca de la gracia, y les dice en el 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjese, la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús. Otra de las bendiciones que tenemos al estar en Cristo, en Él, ¿sí? Que esta frase, en Cristo, en Él, describe a los seguidores espirituales de Jesús gracias a su relación con Él. Fíjese, otra de las bendiciones que tenemos es la siguiente, y es que somos nuevas criaturas, o el ser una nueva criatura. Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué hay? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¿Qué se consigue estando en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Note otra bendición espiritual y tan linda, tan hermosa, esa relación que los cristianos gozamos al estar en Cristo. Somos nuevas criaturas. Otra bendición número 7, bendiciones espirituales que se encuentran en Cristo. Fíjese, bendiciones espirituales que se encuentran en Cristo. Hasta este momento hemos visto 7: redención, perdón, vida eterna, santificación, gracia, ser una nueva criatura, y la número 7 es la reconciliación. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo número 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra vez, otra bendición que tenemos al estar en Cristo, la cual es la reconciliación. Reconciliación quiere decir el volver a ser amigos otra vez. Tan lindo y tan hermosa esa bendición que se encuentra única y exclusivamente estando en Cristo. Qué lindas bendiciones, qué lindas bendiciones se encuentran única y exclusivamente en Cristo. Ojalá que muchos de nuestros amigos que llegasen a escuchar esta clase de Colosenses tengan en su corazón ese deseo de estar dentro de Cristo.
Bendiciones espirituales que se encuentran en Cristo, ¿cuáles son? Otra bendición es ser hechos justos. Segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjese cómo quedó aquí el Hijo de Dios. ¿Cómo está quedando Cristo? Pues él aquí se está presentando o está quedando como una persona injusta, para que usted pudiese ser hecho justo. Fíjese, note nomás al que no, ¿sí? Al que no hizo pecado, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Es el propósito, el fin, la meta. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos hechos justos de Dios en él, declarados inocentes. Fíjese nada más. Óigame, no le dan comezón en sus pies, en sus manos, el poder estar en Cristo y tomar esta salvación tan linda, tan hermosa, de lo que Él está haciendo por cada uno de nosotros. Bendiciones espirituales que se encuentran en Cristo, de acuerdo a Colosenses capítulo 1 versículo 2. Otra bendición es ser hechos cercanos a Dios. Fíjese, otra de las bendiciones, ser hechos cercanos a Dios. Vamos a ver Efesios capítulo 2 versículo 13, donde dice el apóstol Pablo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, fíjese, ahora en Cristo. Ahora vamos a ver qué hay en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así de que si hay hermanos o más bien amigos que no han obedecido lo que dice la Sagrada Escritura, si no hay amigos, hermanos o personas que no han no tienen una relación con Dios, no están cerca de Cristo, no están cerca de Él, no hay una bendición, no están con Él. Así de que fíjese lo hermoso y lo lindo que es estas bendiciones de estar en Cristo. Bendiciones espirituales que se encuentran en Cristo. Otra bendición es la salvación. Otra bendición tan linda, tan hermosa, de la cual nosotros gozamos, es la salvación. Disculpen porque todavía no podemos salir de estas resfriados. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 10 dice, vamos a segunda de Timoteo 2:10, dice: sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad. Pero esta es primera de Timoteo y es segunda de Timoteo 2:10, dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan, note, la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Linda y hermoso lo que nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de estas bendiciones que se encuentran en Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a estar en Cristo? La persona que está en Cristo disfruta de todas las bendiciones espirituales de Él.
Y debido a la anterior verdad, se plantean dos preguntas muy interesantes que deben de responderse. La primera es: ¿cómo entra una persona en Cristo? La respuesta está en la Sagrada Escritura. La respuesta la da el apóstol Pablo en Romanos 6:3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Los que son bautizados, los que hemos sido bautizados, deben primero, amigo que nos escuchas, deben primero oír el Evangelio. En Juan, capítulo 6, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 6, versículo número 45, note lo que dice la Sagrada Escritura. Juan capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Fíjese, la persona primero tiene que oír, ¿sí? Esa es su responsabilidad. Primero debe de oír para poder entrar en Cristo. Eso es lo primero, oír. Número 2, después deben creer. En Marcos 16:15 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. También deben arrepentirse para poder estar en Cristo. En Hechos 2:38 dice el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ahí está el arrepentimiento. También para estar en Cristo deben de confesar a Jesús como Señor. En Hechos capítulo 8 versículo 37 dice la Sagrada Escritura que llegaron a cierto lugar que había mucha agua. Y note, si usted ha leído esta escritura en cierta ocasión, note lo que dice en el capítulo 8 verso 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está la otra, lo que se debe de hacer es creer. En Romanos capítulo 10 versículo 9 también habla acerca de lo mismo, de creer. Romanos capítulo 10, vamos a buscar esa lectura y ver lo que dice textualmente. Romanos capítulo 10 versículo número 9. Fíjense cómo dice la escritura. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Debe de creerse en lo profundo del corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La segunda pregunta es: ¿cómo hace una persona bautizada para saber que todavía está en Cristo? Bueno, los escritos de Juan proveen la respuesta, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 3:24. Así que la persona, para entrar en Cristo, debe de oír el Evangelio, debe de creer, debe de arrepentirse, debe de confesar a Jesús como Señor, y debe también de ser bautizado para el perdón de sus pecados, para entrar así en Cristo. ¿Y cómo hace? ¿Cómo le hace una persona bautizada para saber que todavía está en Cristo? Pues debe de guardar sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Esto es, hermanos y amigos, lo que vemos en el capítulo
en el capítulo 1 y en el versículo 1 y 2 de la primera de Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Hemos terminado hasta aquí, hasta este momento, lo que es la introducción y el saludo, ¿sí? Eso es lo que decíamos al inicio de este estudio. Vamos a ver primero lo que es la introducción, y también vamos a ver lo que es el saludo. Así que estamos en el saludo de Pablo y Timoteo a los fieles hermanos en Colosas. Lo que continúa ahora en el capítulo 1, verso 3 al 8 es la acción de gracias de Pablo por los colosenses. O como algunos han puesto el título, la oración de Pablo por los colosenses, ¿verdad? Un tema tan hermoso y tan lindo que han sacado. Entonces vamos a ver la acción de gracias de Pablo por los colosenses, y vamos a notar una oración de acción de gracias que él está dando. Vamos a notar también ahí en estos textos la fe y el amor de ellos. Vamos a ver la esperanza que tienen ellos del cielo, o que tenían. Vamos a ver el fruto que resulta de la fe de ellos, y vamos a ver el informe que el hermano Epafras está llevando al apóstol Pablo. Así de que nos preparamos para ver un momento. Todavía tenemos un poquito de espacio, de tiempo. Esta tosecita y este pequeño resfriado que tenemos no nos dejan poder estar a gusto transmitiendo, pero estamos aquí con mucho amor y con mucho cariño, llevándoles a ustedes este estudio de la carta a los colosenses, la acción de gracias de Pablo por los colosenses. Hemos visto que después que el apóstol Pablo saluda a los hermanos, Pablo les está informando a los hermanos en la ciudad de Colosas de que él estaba orando con acción de gracias por ellos, por causa de 3 cosas que había oído acerca de ellos: la fe, el amor y la esperanza. ¿Sí? El apóstol Pablo, cada que oía, cada que escuchaba acerca de los hermanos, él oraba específicamente por cada uno de ellos. Y en esta ocasión el apóstol Pablo, como lo mencionamos, está orando por estos hermanos en la ciudad de Colosas, y por 3 cosas muy sobresalientes de ellos: por su fe, por su amor y por la esperanza que ellos tenían. Así que al haber conocido los hermanos de la ciudad de Colosas la verdad del evangelio, ellos habían comenzado a dar fruto y seguían dando fruto para Jesús. Qué hermoso es esto, tan importante, de que muchos hermanos, después de conocer la verdad, de conocer el evangelio, pues no solamente se queden estancados unos cuantos, sino todo lo contrario, que se vaya creciendo. Hay muchas iglesias que han conocido el evangelio, la palabra de Dios, pero no crecen. Lo conocen, y hay quienes se lo saben como si fuera un rezo. Sí, el evangelio es esto y esto y esto y esto, el plan de salvación es esto y esto y esto, pero no salen a anunciarlo. Los hermanos de Colosas no se habían quedado con esto. De aquí podemos nosotros aprender, hermanos y amigos, los hermanos, más bien hermanos, podemos aprender aquí esta gran verdad. Y aquí es un reto para cada uno de nosotros. Aquí está el reto. Es el reto de que hemos conocido el evangelio, la verdad, conocemos bien el plan de salvación. El reto que tenemos es que ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con ese evangelio? Como decía un hermano en el Face, ahora sí voy a predicar, y lo voy a predicar en las calles. Qué bueno, muy buena iniciativa el hermano que subió ese comentario, qué bueno. Pero todos los demás que los conocemos, muchas iglesias del Señor no crecen por causa de que están atenidas a que todo lo haga el predicador, y en forma irrespetuosa. Muchos dicen, pues para eso está aquí el predicador, pues para eso le pagan, para que vaya y haga el trabajo. Entonces yo siempre les he dicho, ustedes
ustedes quieren que solamente el predicador se salve y entre al cielo nada más, ¿verdad? Y ustedes al infierno. Y dicen, no, dice, pues también estamos luchando. Bueno, pues si también quieren entrar a la vida eterna, pues vamos a luchar todos juntos. Qué buena iniciativa, hermanos. Aquí en los hermanos de la iglesia de Colosas nos ponen este reto, este reto para 2018. Ellos conocieron el evangelio, no se quedaron con los brazos cruzados. Ellos se dedicaron a predicar el evangelio. También vemos a Epafras, hermanos. Epafras era el amado colaborador por Cristo. Se cree que Epafras era el predicador de ese lugar, y les había enseñado a ellos y le había informado al apóstol del servicio de amor de ellos. Las cosas por las que Pablo estaba agradecido pues se enumeran en los versos desde el 4 hasta el 8. Era característica del apóstol Pablo comenzar siempre con saludos de sus cartas, con alabanza y acción de gracias, y luego pasar a mencionar las cualidades u obras que podía elogiar. Estas eran seguidas a veces de reprensiones e instrucciones para edificar a los lectores. Así que el apóstol Pablo, él primero los saludaba, los elogiaba, y luego ya después iba al asunto. Aquí vemos como el médico, ¿verdad? Cuando va a tratar un problema, es mejor la medicina preventiva que la medicina aplicativa, ¿verdad? Es mejor la medicina preventiva que la aplicativa. Y aquí Pablo pues les dice a los hermanos siempre, fíjese cómo comienza. Nada más vamos a ver ese texto porque el tiempo ya se nos está terminando. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, dice el apóstol Pablo, damos gracias. El pronombre damos gracias o nosotros se refiere a Pablo y Timoteo, o se podría también podría ser sencillamente un nosotros editoral, como usa Pablo en otras cartas, ¿sí? Como por ejemplo lo utiliza en primera a los Corintios. Ahí utiliza en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, en el verso 6 dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos, ¿sí? Dice ahí hablamos, o sea, nosotros. El uso que el apóstol Pablo también hace del pronombre yo en la carta, en Colosenses 1:23 y 1:24 y 25 y 29, indica que era Pablo, no Timoteo, la persona que estaba componiendo el libro de Colosenses. Así de que por eso el apóstol Pablo utiliza este pronombre yo, porque ese es el escritor, es el que escribe la carta a los colosenses. Por la aseveración que hace cuando dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, muestra expresamente que él es el autor de la carta. En el capítulo 4, en el verso 18 de la carta a los colosenses, el apóstol Pablo dice: la salutación de mi propia mano de Pablo, ¿sí? Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Ahí Pablo otra vez está diciendo la salutación de mi propia mano. Por eso, como le decíamos, hermanos, el apóstol Pablo es el que está escribiendo esta carta. Y vemos aquí, hermanos, la oración de Pablo por los colosenses no era simplemente una petición o un ruego por bendiciones a favor de ellos. Su oración también incluía gratitud y acción de gracias. La palabra gracia que utiliza aquí, siempre orando por ustedes, damos gracias. La palabra gracias viene del griego eucaristeo, y esta expresión gracias se encuentra en todas, excepto 4 de las cartas de Pablo relacionadas con los lectores esperados: Gálatas, Corintios, Timoteo y Tito. Esto puede indicar que Pablo expresaba la frase gracias. Esto nos indica que Pablo expresaba acción de gracias únicamente cuando creía que tales sentimientos eran los que se debían expresar. Pablo hizo también saber
a los hermanos en la ciudad de Colosas que él y Timoteo tenían gratitud en sus corazones cuando hablaban de ellos a Dios. Así que la acción de gracias de Pablo era motivada por el buen informe que había recibido de Epafras, que lo vamos a ver en los capítulos 1, 7 al 8. La dedicación y el servicio de ellos para Cristo hacía que se regocijara o que se entristeciera según lo que estaba ocurriendo en las vidas de sus iguales cristianos. Así que su gratitud era justamente expresada a Dios, pues este es la fuente de toda bendición espiritual y era quien había bendecido a los colosenses. Por eso el apóstol Pablo está utilizando esta expresión tan linda y tan hermosa. Pues bien, hermanos, hasta ahí vamos a llegar con el estudio. Sé que todavía me quedan 10 minutos, pero vamos a concluir con el estudio debido a que no estamos bien todavía de salud y estamos con mucha tos todavía y nos está perturbando esta tos, no nos deja concentrarnos esta gripa que aún todavía tenemos, pero esperamos en Dios, hermanos, que los que han de escuchar esta clase, ojalá que sea benefactoria, escuchen más bien o aprendan algo en esta clase que estamos llevando a cabo. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y les enviamos un saludo a todos y un feliz año nuevo 2018. Que las bendiciones de Dios, la gracia, su paz y todos los propósitos que ustedes tengan sean cumplidos durante este año. Dios les bendiga y hasta el próximo lunes.